Amigos, ¿cómo están? De Angels, a todos los gentiles, les mando bendiciones. Bueno, quiero traerte un pequeño mensaje. Es una palabra de aliento. Hace algunos años tuve la oportunidad de poder impartirlo. Ese tipo de imparticiones normalmente las hace un ministerio de tipo apostólico, gente que porta el gobierno de Dios. Y este fue el caso de José. José fue planeado por Dios para ayudar no solo a su nación, sino a ayudar naciones. ¿Cuál era el propósito? Precisamente fue cuando entró el gobierno de Enrique Peña Nieto a México y las naciones. Y recuerdo que estábamos en la iglesia, en el tabernáculo, y Dios trajo esa palabra, pero normalmente el pastor que estaba trae movimiento pastoral, movimiento profético y movimiento angelical, trae llenura para traer ángeles, pero no trae el apostólico. Y me dijo, impártelo tú, me dijo, porque probablemente lo que venga para México sea muy fuerte, me dijo, y pueda, mejor hay que evitar eso, dijo, y voy a usar ese ministerio que Dios te dio a ti, me dijo. Y bueno, entre los ríos que Dios me entregó fue el apostólico, el profético y también la llenura para traer movimiento angelical. El movimiento angelical, pues, que trae ángeles para traer provisión a las naciones. Y bueno, ¿y en dónde fluye más? En la guerra, en el orden y en el amor. Son las tres cualidades que Dios me dio a mí. Y yo sé que hay ministerios específicos para misericordia, otros para puros milagros, otros para traer solo el poder, otros para solo puro evangelismo. Son puros pastores que de verdad es increíble cómo los usa Dios para convertir, para traer almas arrepentidas. Pero a mí me dio más la parte de disciplina y orden, y esa disciplina es como tener la casa, ya los verdaderos hijos de Israel, traerlos a un orden, al orden del cielo, al orden de Dios. Entonces, ¿cuál fue la palabra que el Señor me daba? Es Génesis 50, versículo 20, y dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Y cuál es la palabra de ánimo para ti? Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Sí, aquí previo, ¿verdad? Los hermanos de José, como le habían hecho daño, planean nuevamente, ¿verdad?, temiendo que él les fuera a pagar con la misma moneda. Ellos planean engañarlo, pero José en el versículo anterior dice: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. ¿Sí? Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, lo que él estaba diciendo: yo no puedo actuar por mi propia mano, yo no puedo emitir venganza solo, a menos que Dios lo quiera. Yo no estoy por encima del mando de Dios, yo no soy Dios. ¿Sí? Dice: estamos por siervos tuyos. Él también era un siervo, solo que movido por Dios, preparado desde su infancia por su padre. Somos nosotros también hijos de Jacob, un tremendo guerrero de Dios, y por el quien toma nombre hoy Israel, ¿sí? Y nosotros Israel en la fe. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios realmente? El versículo 20, alimentar a mucho pueblo, ¿sí? Y luego dice: no tengas miedo, dice: yo te sustentaré a ti y a tus hijos. Y esa es la palabra que hoy yo te traigo a ti. Esa es la palabra que impartimos hace 6 años para México. Y aunque vino mucho desempleo, vinieron problemas, también vino hambre, vino mucha violencia, la iglesia de Dios fue guardada.
aun cuando hay mucha apostasía, aun cuando hay mucho relajo en las iglesias, mucho pastor endemoniado, lo digo tristemente, pero mucho pastor haciendo cada tontería y haciendo cada cosa, ¿sí? Y estamos viendo ahorita, tengo pendiente, lo tengo entre mis plan de trabajo, hacer una sesión especial para poder redimirnos, aunque sea un poco. O sea, redimir es borrar pecado, es como que este es el cuerpo de Cristo y le vamos a quitar un poco hasta la tapita esta, le vamos a quitar aunque sea un poco, vamos a redimir pidiendo perdón a Dios, pero por los malos pastores, por los malos ministros, por las malas iglesias, porque hicieron abuso de su autoridad y de la inocencia que tiene el pueblo cuando llega a la iglesia. Y entre ellos ahorita estamos viendo que cualquier tipo de iglesia está afectando personas, o sea, afectaciones cambiando, está afectando, está formando o está deformando la visión de Dios. Y esta es una de ellas, la Iglesia Católica, y ella está lastimando muy fuertemente a la fe hoy. Muchas personas no quieren ya ir, y lo vamos a tratar en un tema específico. Voy a hacer un video especial, una sesión especial, voy a explicar, ¿sí? Y no solo es hoy la Iglesia Católica, es la Iglesia Católica, otras deformaciones de iglesia como la mormona, como los testigos de Jehová y otras, que han traído ellos su campaña y han lastimado severamente. También hay violaciones, también hay pederastía, y la iglesia cristiana evangélica no lo hace, también lo ha hecho. Sí, entonces, ¿cuál es la misión? Nosotros como cuerpo de naciones, redimirnos, y ellos se tienen que arrepentir. ¿Qué es lo correcto, hermana Brenda? Los ministros de Dios tenemos que hacer el juicio, y los que vemos orden, ¿verdad? Y tenemos la autoridad que Dios nos delegó, porque Dios se tiene que delegar, ver ese orden, ¿sí? Y en el caso de los pastores, hablar con esa persona, ¿sí? Que lo correcto es que esa persona se entregue a las autoridades y reciba una atención especializada. Lo que está haciendo, veo que hay pastores que están denunciando lo que hace el Papa del Vaticano. Él tiene que entregar a toda esa gente, a las autoridades. Él tiene que exhortar y él tiene que decir que los está quitando de su, vamos a llamarla, de su visión, ¿sí? Y que los excluye, como a cualquier persona, como a cualquier pecador. Ellos no pueden estar con niños cerca, con mujeres cerca, porque son una verdadera amenaza. Entonces, uno como pastor, como cuidador, ¿sí? David dijo: yo he peleado con leones, yo he peleado con osos, ¿cómo no yo voy a derribar este gigante? Entonces nosotros tenemos que cuidar a Israel. Y una de las cosas que David tuvo fue una profunda indignación por la burla hacia Jehová, el Señor, ¿sí? Entonces vamos a hacer una impartición especial, ya después se las presentaré. Yo la voy a hacer, yo la voy a realizar, ya lo tengo entre mis notas, y vamos a seguir adelante también en el siguiente bloque, y ese bloque se llama acercarnos a Dios. ¿Cómo nos vamos a acercar a Dios? Confiadamente. Ese es otro de los apartados para crear relación con Dios, y es a lo que yo te estoy invitando. Una de las cosas que he estado trabajando, y estoy ya por cerrar esta semana, estamos con el Tribunal de Cristo. Sí, se abrió un portal para los que saben más de esto, se abrió un portal. Ya que lo comenté, pónganse a cuentas, es algo muy serio. El Señor lo abrió sobre 2 meses y algo. Y
Y precisamente es para traer juicio a estos pastores, a estos malos ministros, a estos malos gobiernos, para salvar a su pueblo, porque a él le importa todo, todo, gentiles y judíos. Hay una parte de la Biblia donde dice esclavos, libres, romanos, judíos, gentiles, o sea, todo lo como tú lo puedas mencionar a un ser humano, a Dios le importa, ¿sí? Ahora, en autoridad, nosotros portamos más autoridad que incluso las autoridades que tú consideras como máximas aquí en la tierra. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Vigilar que se esté haciendo correctamente el trabajo. Hay personas que piensan que nadie los ve, ¿sí? Hay personas que piensan que el poder que tienen lo pueden ejecutar como quiera y obran de mala fe, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con lo que Dios quería para México? México y las naciones, digo, porque México tiene tratados con naciones de comercio. Ahorita en el informe el presidente dijo qué países, ¿sí?, donde importan y exportan. Entonces hay una afectación positiva o negativa, ¿sí? Y bueno, es una de las naciones más importantes a nivel Iberoamérica, México. Es una conocida también como una plataforma importante para lo que es hoy el Evangelio y las artes también. México es una nación piloto, y una ciudad piloto importantísima es la Ciudad de México, y bueno, tiene una influencia muy poderosa este país. Además, países extranjeros, he conocido gente extranjera que están aprendiendo el idioma, y yo les digo, bueno, pero ¿por qué viene ese anhelo de ustedes? Y me dicen, porque son muchos los países que hablan español, porque es muy grande la población hoy día que habla español, ¿sí? Y por eso nos interesa, porque queremos conocer, y porque tienen una gran alegría. Una de las cosas que tienen los pueblos latinos es como algo de lo que tiene el dunamis de Dios. Dios tiene, en el dunamis tiene potencia. Entonces, ese dunamis que ellos ven es la alegría. Y mira cuán afligida ha sido América, ¿sí?, especialmente de México hacia Argentina. Ha sido sumamente afligida, y los países del Caribe. Y sin embargo, tú escuchas a los cubanos, tú escuchas a los dominicanos, tú escuchas todos los países de Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, tienen una gran alegría. Hasta su música es muy pegajosa, son gente abierta, y dices, y no los han logrado matar. Bueno, y ahora vamos para allá. Vamos ahora termina Génesis, empieza Éxodo. Vamos al capítulo 1 y dice, versículo 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. O sea, imagínate, Dios dio una fortaleza en extremo, y fueron aumentados y fortalecidos. Se llenó de ellos la tierra. Y ahí viene un comparativo. Tenemos mayoría hoy cristianos o inconversos, llámese católicos, llámese mormón, musulmán, todo lo que involucre algún tipo de rito ya es una religión. Todo lo que te obligue a ti a hacer ritual, sea tamales, oraciones, consagraciones, es un tipo de religión. Llámese nueva era, llámese todo tipo de tendencias paranormales, ya es un tipo de religión, ya es sectario, pues. Entonces, ¿qué es mayor hoy? El cristianismo, la visión de Cristo, la iglesia que nos deja Jesús,
Dice, porque se llenó de ellos la tierra. Entonces hay propósito en un José, hay propósito en un José que viene siendo Jehová. No es ni Enrique Peña Nieto, no es ninguna figura mexicana, no es ninguna figura internacional, es Jesús gobernando, ¿sí? Usando personas, pero es Jesús, pensando en las multitudes, pensando en todas las naciones, pensando en toda criatura. Entonces, dice aquí, más adelante, dice que pusieron, como entra un nuevo faraón que no conoció a José, del amor que sí le tuvo el anterior faraón a José y a su gente, dice que pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Sí? Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy, gente? O gentes, gentiles. Estamos siendo oprimidos, estamos siendo lapidados. A veces el maltrato físico no es tan fuerte como el maltrato psicológico, como jornadas donde solo llegas a casa a dormir o sales muy temprano con sueño, regresas a la casa a lavar trastes, a lavar ropa y a dormir, y no tienes tiempo de hacer otra cosa, y tu día de descanso es tu día de descanso. Entonces dice que fueron tratados con dureza. Y luego dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Ese es otro detalle ahí, atención, la anorexia del mundo, las tendencias de la moda. La gente israelita normalmente, dice aquí, son gruesas, son mujeres de cadera anchas, ¿sí? Y pues lógicamente al ser más anchas, pues más fácil, ¿verdad? Dan a luz. Sin embargo, lo digo porque el Egipto es el mundo, es la moda, es la tendencia de Satanás. ¿Y qué es lo que hacen? Someterte a rigurosos métodos para adelgazar, para tenerte hecha un hilito, ¿sí? Y a veces no es tu complexión física. Si tú eres de una complexión física ancha, vas a sufrir mucho, porque no vas a encajar con la moda, ¿no? A eso voy. ¿Y qué dice? Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces, ¿cuál es la bendición de Dios sobre nosotros? Que si le obedecemos a Dios, Él nos va a proteger, Él nos va a prosperar. Que Él tiene propósito sobre toda oposición y sobre todo mal gobierno. ¿Sí? Él trae un propósito de naciones para primero salvar un pueblo. Aquí sí vemos hubo perdón de parte de Dios, porque si Dios no hubiera querido, José no los perdona por haber hecho tal cosa, ¿sí? Siguiente, hubo una reconciliación, ¿sí? Pero primero los hermanos tuvieron que pedir perdón y rendirse, porque si hubieran seguido en ese ataque, en esa contención hacia José, les hubiera ido muy mal.
¿sí? Entonces hubo una reconciliación y ya arrepentidos, cuando tú te arrepientes, que viene sobre ti el gobierno de Dios, ¿sí? ¿Qué pasa? Que Él dice, vosotros pensasteis mal contra mí, Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, ¿sí? Entonces por eso dice, vosotros pensasteis mal. Ellos creían que de manera soberbia José lo que quería es que sus hermanos le sirvieran, de acuerdo a los sueños que él tenía de niño, pero realmente los sueños eran un aviso de Dios de lo que iba a hacer, que todos le iban a servir, pero no viéndolo de una manera humillante, sino tengo a todos a mi servicio porque yo les sirvo, que eso es lo que hace un buen gobernante, lo que hizo José, poner todos sus conocimientos y todo su espíritu que recibió de Dios para servir a los demás de manera equitativa, de manera justa. Y así rindió todo el trigo, rindió la provisión, no solo bendijo a Egipto, bendijo al pueblo de Dios, bendijo a los hijos de Jacob, que somos nosotros también, bendijo a naciones vecinas. Y la fama de José hasta sus días, ¿verdad? Aquí está escrito en la Biblia. Cualquiera que tenga una Biblia puede saber, puede enterarse qué pasó y con toda su vida. Y también todo lo que él sufrió, ¿sí? Más adelante vemos aquí en el Éxodo que cuando esa generación se extingue, ellos fueron duramente oprimidos, ¿sí? ¿Y qué nos dice a nosotros o qué nos da referencia? Que si en nuestro pueblo, yo hablo por México, pero tú puedes hablarme de otro país, ¿verdad? De los que me siguen, en Europa, en América, en Iberoamérica, o de otra nación que me estés viendo. Se extingue la justicia viendo a Dios como Jehová mi justicia, ¿sí? Y Jehová mi gobierno. Si eso se extingue, ¿qué viene? Un faraón o un tipo de gobierno que va a afligir, que va a lastimar, pero que también, aunque lo llegue a hacer, dice la Biblia, no por eso se va a dejar de multiplicar Israel, ¿sí? Que Él va a proteger a sus mujeres. ¿Quiénes son hoy día las parteras en el espíritu? ¿Sí? Las parteras son las que traen vida, ¿sí? Son las que ayudan a traer vida, pero no me refiero a que te vayas a un hospital y te hagas una cesárea o que te tengas que embarazar para dar vida, ¿sí? Que en lo físico somos mamás, nos llamamos mamás, pero en el espíritu hay mujeres Marías y Marios que Dios usa para traer vida, pero para traer a Cristo, para traer el carácter, para reproducir el carácter de Cristo y para darte una formación, se le llama doctrinal, ¿sí? Y en otros ministerial, cuando ya se van a formar como ministros para la ciudad, para la región, para la nación o para toda la humanidad, ¿sí? Que son misioneros. Las parteras son las que te ayudan a parir un niño al carácter de Cristo. Por otro lado, dices, ¿por qué el faraón mandó matar a los hombres y no las mujeres? Porque según el orden de Dios, la autoridad Dios la pone en el hombre y la cabeza de toda familia es el hombre. ¿Dónde ataca más Satanás hoy día? En los hombres. Ahorita los que andan más descarriados son los hombres, ¿sí? Quieren tener varias esposas, quieren tener varias mujeres. ¿Y qué pasa? Que por la misma infidelidad y la cultura que nosotros tenemos, es con una sola mujer, ¿verdad? Y ahí vienen divorcios, separaciones. ¿Y qué le importa al enemigo, al mal? Familias destruidas, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera buscaba en ese tiempo que cuando nazca un bebé varón se muera para que él no pastoree una casa, ¿sí? Y quedarse con las mujeres, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, la visión de Dios es que el pueblo hebreo no se mezclara con los egipcios al procrear. No es que no convivieran, sino al procrear fueran del mismo yugo.
Y aprovecho para hablar de yugo. Yugo esto va en tu cabecita, aquí así. Es un yugo que es la voluntad de Dios. Pero para los que somos cristianos, dice: no os unáis a yugos desigual. Ahora tú dices: bueno, yo estoy en la iglesia y convivo con gente de la iglesia y todos son hermanos. No os unáis a yugos desiguales. Si usted ya es un ministro, usted se tiene que casar con alguien que esté en su nivel. Si usted es recién llegado, bueno, pues igual a lo mejor se puede casar con alguien que esté fluyendo en su nivel, en sus conocimientos, en su nivel cultural, ¿sí? Aunque sean de la misma línea cristiana, ¿sí? Todo es con oración y esos matrimonios tienen que ser confirmados, lo aviso. No porque algunos van a la iglesia y dicen: pues es cristiana y la primera que yo vea que está bonita, esa es. No es así. Hay parámetros para elegir esposo y elegir esposa, y a lo mejor luego les hable yo al respecto, les publique algo, pero sí mucho cuidado. Al Señor no le gusta que nos unamos a yugo desigual, y eso era parte del plan que también tenía el mal: quitar a los hombres para después tomar a las mujeres, ¿verdad? Y hacer una mezcla, cosa que al Señor tampoco le gusta, que la simiente del diablo esté en la mujer, sino el Señor quiere lo limpio con lo limpio y la contaminación en la contaminación, ¿sí? Cada cosa separada, cada cosa en su lugar. Y bueno, es el mensaje que te doy, ¿sí? Dios tiene planes de bien, Dios multiplica, aun cuando ves que está oprimido el país o la zona. Dios multiplica cuando hay fe, cuando hay obediencia, cuando hay sumisión, cuando hay oración, cuando hay adoración. Dios multiplica, ¿sí? Y Dios guarda, aunque haya una orden de muerte, aunque haya lo que haya de parte, aunque haya edicto, ¿sí? Y lo vimos con la reina Esther también: aunque haya edicto, cuando uno es fiel a Dios, Dios revoca, Dios guarda. Y aún el faraón confrontó a las parteras, a las dadoras, a las traidoras de vida, y Dios las prosperó. Entonces, ¿qué te dice ahí? Que la autoridad de Dios está sobre todo y sobre todos, ¿sí? Y bueno, yo le doy gracias a Dios porque en ese tiempo que oramos y pusimos esta palabra de yo voy a prosperar, yo voy a alimentar a tus hijos, y que todo fue con la visión de alimentar mucho pueblo, como en Génesis. Él bendijo México. Yo sé que el país puede estar peor todavía de lo que nos los entregaron y de cómo estará, porque la cosa no se perfila buena para el país, sino todo lo contrario, ¿sí? Y precisamente nosotros los voceros somos los que más sabemos para dónde va la cosa, y por eso se los digo nuevamente. Hoy ratifico, ¿sí? Hoy estamos a 4 de septiembre de 2018 y siendo las 12:46, nuevamente establezco y te digo delante del cielo y de vosotros que el propósito es alimentar mucho pueblo. No lo va a hacer un hombre, porque el hombre se equivoca, porque el hombre falla, porque el hombre no es santo. Lo va a hacer Él, porque por eso lo hizo, para que todos fueran alimentados, para preservar vida. Y como dijo José: ¿acaso soy yo Dios? Nadie es Dios, Dios es Dios. Y nuevamente ratifico promesa y estoy con vosotros. En el nombre de Jesús te mando saludos. Estamos orando, por ahí he hecho visitas a casas de gente que tiene tormento y enfermedades, y las estoy delegando a algunos, los estoy delegando a algunos en iglesias. Les agradezco mucho su confianza. Yo sé que para los que están lejos de Dios no es fácil aceptar que tienen un problema, y no es fácil confrontarse con su pecado, ¿sí? Pero aquí estamos para servirles, y ya saben, les amamos. Les mando un abrazo, les mando un beso, y con todo mi amor, toda mi bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y gracias a todos por escuchar, y los que quieran compartir, gracias por compartir. Respetuosamente para todos. Seguimos con más. Amén.